como os he dicho antes, nos va a hablar de la prevención de los riesgos psicosociales como una oportunidad. Cuando quieras, Francisco. Hola, Egunon. Buenos días a todos. Un buen día a tutón. Soy Francisco Martínez, vengo de Barcelona, aunque soy riojano, o sea que me alegra venir por aquí. También quería agradecer a la gente de Osalán por haberme invitado. También felicitarles y felicitaros por vuestra presencia, que habéis llenado la sala, que demuestra el creciente interés sobre el ámbito psicosocial. Felicitaros también por el excelente trabajo que he tenido la oportunidad ahora de ver dentro de la carpeta de material que estaban entregando. Creo que en Osalán es un ejemplo, ¿no?, de que se pueden hacer bien las cosas. Y también felicitaros por el entorno, porque da gusto venir, y más en un día de otoño primaveral como hoy, ¿no?, a visitaros. Pues eso, muchas gracias. Voy a hablar de alguna manera, el mensaje se repite un poco con lo que se ha venido comentando hasta ahora. Está bien, porque como tengo el vicio de meter mucha información, de esta manera podremos ir un poquito más rápidos y veremos alguna cosa adicional. Vengo de Audit y Control Stress. Audit y Control Stress somos una... ¿Esto va por aquí? Sí. Somos una consultora. Fuimos los primeros en el Estado español que empezamos a trabajar en el ámbito de los riesgos psicosociales hace ya 14 años, parece que fue ayer, pero bueno, ahí está la cosa. Y sí que hemos ido intentando, como uno de los principios básicos de nuestra empresa, era un poco estar en la primera línea de lo que era la aplicación de la psicología a la prevención de riesgos laborales, en dos ámbitos fundamentalmente, lo que era el cambio cultural en prevención de riesgos y lo que era la prevención de riesgos psicosociales. Bien, dicho esto, ya vale presentación, simplemente voy a empezar con recordando la definición de salud de la OMS, y que creo que todo el mundo que está aquí la conoce, por lo tanto voy a ser muy rápido con ella, pero sí que voy a insistir en un elemento, ¿no? A ver, tradicionalmente los técnicos de prevención hemos trabajado la salud desde la perspectiva de prevenir que se produjera un accidente, que se produjera una lesión, que se produjera un daño, una enfermedad profesional, un incidente. Sin embargo, a pesar de que el objetivo de la prevención de riesgos es garantizar la salud de los trabajadores, no estábamos tomando el concepto de salud tal y como lo venía definiendo la OMS, que era este equilibrio, ¿no?, este estado de bienestar entre distintos ámbitos, ¿no?, el ámbito más físico, la parte más mental y la parte social. Y bueno, he incorporado otro elemento que también viene a reforzar el mensaje de Bernardo, que es el ámbito también de la proximidad, ¿no?, de esa responsabilidad que tenemos con el entorno más próximo, como también en este caso puede ser el balance personal con nuestras necesidades personales, familiares, etcétera, y el trabajo. ¿De acuerdo? Para mí este es el contexto en el que nos movemos. Bien, como comentaba, hemos puesto la barrera tradicionalmente de la salud en evitar el daño, en evitar la lesión, la enfermedad. Esto no era salud. Yo creo que la gran novedad en la prevención de riesgos laborales es pegar un salto y considerar la salud como algo más. Ya no solamente es no tener enfermedades, sino es estar mejor. Y un poco en la línea... Esta línea va un poco voy a aportar una serie de pistas en el mensaje para ahondar en esta línea que les decía, ¿no? En primer lugar, quiero dar una serie de cifras, voy a ser breve porque podemos estar aquí para rato, que hacen referencia al impacto económico que tiene el estrés laboral y la prevención de riesgos psicosociales y la promoción del bienestar en las empresas. Y voy a hacer también unas reflexiones, no solo reflexiones, porque muchas de ellas están basadas en las evidencias, sobre cuál es la situación de la prevención de riesgos psicosociales. Bien, este es un iceberg con el que venimos trabajando prácticamente desde que comenzamos con Audit y Control Stress. Lo que me interesa decir fundamentalmente es que los costes que el estrés laboral y los riesgos psicosociales suponen para las organizaciones son mucho mayores de lo que nos parecen a primera vista, y no exclusivamente los que están relacionados con la parte que sería más visible, lo que tiene que ver con las bajas, lo que tiene que ver con la rotación
en los momentos de bonanza, es decir, la rotación no deseada, cuando no quieres que alguien se vaya de la organización porque aporta un valor. Tiene que ver también con otra serie de elementos que forman parte del funcionamiento del día a día, de cómo tomamos decisiones, de cómo hacemos las cosas. El estrés laboral está relacionado con el asentismo. No solamente porque el hecho de estar, ¿no?, de sufrir sus consecuencias te hace coger una baja, sino que también hay un aspecto motivacional. Las bajas de corta duración parece estar relacionadas también con el estrés laboral, esta falta de ganas, ¿no? Y si tienes una baja de la media de un día y medio, pues resulta que se te va a convertir en 1,8, porque la falta de ganas pues te hace no existir, ¿no? Como antes comentaba, por supuesto, la rotación no deseada, la pérdida de capital intelectual, la falta de compromiso, de implicación en la organización, varios elementos que a mí me parecen fundamentalmente muy relevantes y más en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, las personas que se sienten más estresadas, hay estudios que encuentran que tienen una probabilidad, un 30% más de probabilidad de padecer un accidente en el lugar de trabajo. O sea, estamos hablando ya de otro tipo de prevención no estrictamente psicosocial, vinculada, en este caso, a los riesgos psicosociales. Y quien dice tener un accidente, podríamos hablar también de tomar decisiones equivocadas, decisiones erróneas. Estar estresado significa que vas a piñón fijo y eres incapaz de ponerte desde otra perspectiva y valorar las situaciones. Es decir, afecta a la capacidad de innovación, a la capacidad de creatividad. Y pensad que ahí está precisamente uno de los potenciales que tenemos para responder frente a las amenazas del entorno económico, esa capacidad de creatividad, de innovación. Hay un efecto que me gusta especialmente, hacía referencia a un consultor americano en los años 90, que era David Lee, y hablaba de los zombies en las organizaciones, ¿no?, de los muertos vivientes en organizaciones. Y eran las personas más válidas que estaban constantemente apagando fuegos, con lo que no tenían la oportunidad de demostrar su capacidad de innovación, de creatividad. Y esto es así en la mayoría de las organizaciones. Si tenemos que decidir a quién le asignamos una tarea, ¿a quién vamos a coger? ¿Al que lo hace mejor siempre o al que lo hace de la manera más mediocre? Y cuando uno de ellos se queda libre. Por lo tanto, tendremos a personas constantemente ocupadas, probablemente las personas que más pueden ofrecer al margen de esas tareas, y otras personas que van a estar trabajando a otro nivel, ¿no? No voy a decir ni simplemente menor. Bien, cifras, no voy a entrar en ellas. Bastantes de estas cifras las ha señalado Krista, la directora de la agencia antes, por tanto no voy a señalarlas. Sí que quizá interesante pueda ser los datos a nivel, por ejemplo, de España, ¿no? que hacen referencia a las personas que están padeciendo trastornos de ansiedad o problemas de estrés o de nerviosismo, y cuántos de ellos que padecen, que son menos de la mitad, acuden a una visita médica. O sea, que decir que sufrimos en silencio muchas veces estas consecuencias de los riesgos psicosociales o del estrés laboral. Bien, estos son algunos datos. Son datos, en este caso, ambos de estudios australianos. Curiosamente, en Australia parece que es uno de los países más avanzados en cuanto a estudiar las condiciones de estrés laboral y el impacto de los riesgos psicosociales. Simplemente seamos conscientes de que los efectos del presentismo, es decir, estar en el puesto de trabajo y no rendir al nivel esperable o no tomar unas decisiones adecuadas, es decir, perder la calidad, ¿no?, de lo que haces, supone unos costes más elevados que los costes del asentismo. Y esto quiero que quede presente. Es cierto que va a haber una diferencia importante entre distintos puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que podemos considerar, ¿no?, de cuello blanco, es decir, trabajos de administración, comerciales, managers, directivos, suelen tener, el estrés suele tener un impacto mayor en el presentismo. Es decir, tú vas a trabajar, pero no trabajas al nivel esperable. Y en el caso de los trabajadores más del estilo de operarios, operadores, trabajadores, pues una planta, por ejemplo, el estrés tiene mayor efecto en lo que son días de trabajo, o sea, asentismo. ¿De acuerdo? Bien, hay muchos estudios que hacen referencia a los efectos beneficiosos de campañas de promoción del bienestar y de la salud. Este simplemente es un ejemplo de uno de ellos, también es australiano, curiosamente.
Sí que quiero señalar que, a pesar de que haya muchos estudios, hay muchas, tanto a nivel de definiciones que se están utilizando como de conceptos dentro del estudio, tanto a nivel metodológico, son muy heterogéneos. Son muy difíciles de comparar y en algunos casos, incluso a nivel metodológico, dejan mucho que desear. No obstante, hay cantidad de información que nos pueden, por lo menos, señalar que el estrés laboral tiene un elevado impacto económico. Antes Krista nos comentaba que más de la mitad de las bajas se podían atribuir a efectos del estrés laboral. Y estoy de acuerdo con ello y hay distintos estudios que así parecen indicarlo. Bien, este es un estudio que me parece interesante, que apareció el año pasado, en el 2013. Es un estudio de Gallup, la consultora internacional famosa por sus estudios a nivel internacional, y que hace referencia al impacto del engagement, del compromiso, en las organizaciones. Bien, ellos compararon, en el análisis que llevaron a cabo en el año 2012, compararon 263 estudios que se habían hecho relativos al engagement, a compromiso, en las organizaciones, a compromiso activo en las organizaciones, que incluía a 192 empresas de 49 sectores, 34 países y que englobaba en total a 1,4 millones de trabajadores. Es decir, estamos hablando de un estudio serio. Y comparó entre el cuartil superior y el cuartil inferior de aquellas empresas que tenían más engagement, más compromiso, manifestaban los trabajadores tener más compromiso, de aquellos que tenían menos engagement, es decir, que estaban más descomprometidos, más desvinculados de los objetivos, de la emoción de la propia empresa. Y estas son las diferencias que encontraron. Las empresas que tenían trabajadores más comprometidos estaban más valoradas por los clientes, obtenían mayores beneficios que las otras, que el resto, los que estaban en el otro extremo, tenían mayor productividad, menor rotación, tenían menos incidentes, menos accidentes, menos absentismo. Es decir, que hay datos suficientes como para que nos podamos tomar en serio y como para que incorporemos la prevención de riesgos psicosociales como una oportunidad, y este es el mensaje que quiero lanzar hoy, para hacer nuestras empresas, nuestras organizaciones más rentables y más sostenibles. Bien, esto es para asustar, esto es para estresar un poco a los que estamos aquí. Esto es un análisis DAFO, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y bueno, es un esquema DAFO que he venido utilizando desde hace unos cuantos años. Y le he ido metiendo cositas, las he cambiado de sitio, las he movido. Y bueno, están en base a mi experiencia como consultor, trabajando en el ámbito de los riesgos psicosociales, por lo que veo en el entorno. Y creo que muchas de las mensajes que están ahí metidos, porque esto podemos estar aquí hablando durante varias sesiones, seguro que generan en muchos de vosotros cierta complicidad. Lo habéis visto, lo habéis vivido. A nivel de debilidades, la principal debilidad, y esto no solamente es para los riesgos psicosociales, sino también para los riesgos en general, es la cultura de la prevención. Se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Esto es absolutamente cierto. Pero a pesar de ello, se sigue valorando como un coste. Toca las narices tener que hacer esto. Se ve como una obligación. De hecho, en la encuesta ESNER, o por ejemplo, cuando en el mapa de riesgos psicosociales que hicisteis aquí en Euskadi, el principal motivo, y a años luz del resto de motivos para hacer evaluaciones de riesgos psicosociales, es por un motivo legal. Y cuando era un motivo legal, era porque venía un requerimiento por parte de inspección o viene una no conformidad cuando estabas metido en un ámbito de calidad, un sistema de calidad. Por tanto, para mí este es uno de los principales factores, o quizá el principal. Pero está ligado a otros que me parecen interesantes. Antes Bernardo hacía referencia al corto plazo. Aquí todos vamos a corto plazo. Y lo peor de todo es que organizaciones que tenían una visión más estratégica, resulta que un buen día, de la noche a la mañana, las han comprado un grupo de inversión, directivos comprometidos y con ganas de hacer cosas por su gente. De golpe, de la noche a la mañana, se ven con el conflicto de rol de tener que tomar decisiones con las que no están de acuerdo y que afectan al bienestar de la organización. Esto me lo encuentro
Afortunadamente, para las empresas con las que trabajo no es excesivamente frecuente, pero es algo que seguro que podéis ver. Otro de los elementos que yo diría que encuentro, por ejemplo, este también es importante, es decir, voy a marcar los tres para mí fundamentales dentro de debilidades. Otro es la falta en muchas organizaciones de que la gestión de personas esté incluida en la estrategia de la organización. Esto pasa incluso hasta las organizaciones grandes. Tiene narices la cosa. Antes he comentado que yo formo parte de la Comisión de Responsabilidad Social de AEDIPE Cataluña. Bien, un informe de AEDIPE de hace unos cuantos años hablaba, ¿no?, de de empresas medianas grandes. ¿A qué porcentaje de empresas medianas grandes incorporaban la función de recursos humanos? Me gusta más hablar de la función de gestión de personas en la estrategia de la organización. En aquel entonces venía a ser un 30 y pico %. Parece ser que en la época de bonanza y de toda la expansión y de la felicidad, ¿no?, llegó a estar casi a la mitad. De nuevo estamos a los niveles de hace unos cuantos años. Estamos también de nuevo al 30%, un poquito más del 30% de empresas grandes que toman decisiones teniendo en cuenta a las personas. Es decir, que el resto no. Este es el panorama que nos encontramos. Directores de personas, directores de recursos humanos que tienen este conflicto de rol que tienen que gestionar. Las decisiones que se toman muy arriba, decisiones estrictamente financieras, y las decisiones y tener que acomodarse a las necesidades personales de los equipos de trabajo. Bien, esta es la situación. Podríamos hablar de muchas más cosas como debilidades, pero voy a seguir. Como amenazas externas, ¿qué es lo que nos encontramos? Es la globalización. Es así, cada vez es más difícil, tenemos que ser más competitivos, pero resulta que aquí hay una doble vertiente. Por un lado, esto presiona a que las condiciones de trabajo sean más insalubres, entre comillas, o sin comillas, pero al mismo tiempo también tenemos grupos de presión que que lo que quieren es que seamos responsables con el entorno, con las personas. Es decir, esta es un poco la dicotomía. Hay personas que pueden dejar de comprar nuestros productos. Bien, respecto a las fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza? Bueno, el mensaje positivo es que el potencial para salir de todo esto lo tenemos. Y no es otra cosa, y valga la redundancia, que las fortalezas de nuestro equipo, de las personas que forman parte de nuestra organización. En el estudio que antes citaba de Gallup, se estudió el nivel de compromiso en las organizaciones a nivel internacional también. Bueno, en la Unión Europea, el nivel de compromiso activo, es decir, las personas que se implican y hacen incluso hasta de más en la organización, incluye a un 14% de los trabajadores. Hay un 14% de los trabajadores que se comprometen muy activamente. Hay un 20% que están descomprometidos de forma activa. No quiero ni imaginarme qué es lo que hay detrás. Y el resto está en la mitad. Bien, a nivel de Estado español, las cifras son el 18%, es decir, un 4% más, están comprometidos de forma activa, o sea que a pesar de todos los pesares resulta que aún estamos más implicados que otros. Tenemos algo de positivo. Y los descomprometidos vienen a ser también lo mismo, otro 20%. Pero daros cuenta de la oportunidad. Tenemos un 62% de personas que no saben a quién votar, si a los comprometidos o a los descomprometidos. He ahí el trabajo que tenemos que seguir, ¿de acuerdo? Bien, las personas, la capacidad, si les dejamos participar, si les escuchamos y le damos la posibilidad de que hagan lo mejor que saben hacer, las fortalezas de cada uno. Bien, por eso la gran oportunidad es lo que yo llamo innovación resiliente. La resiliencia, seguro que muchos de vosotros la conocéis, otros igual este palabrejo no suena. Normalmente se hace referencia al crecimiento postraumático, es decir, frente a una situación dura, muy estresante, una persona al principio lo pasa mal, pero al final lo supera e incluso saca algo positivo de todo aquello. Hay un crecimiento. A mí no me gusta hablar de eso porque narices tengo que pasar yo por una situación traumática. No hace falta.
Quiero crecer personalmente sin tener que pasar por eso. Pero me gusta hablar, y perdonadme por este terminajo que voy a utilizar ahora, de resistencia al estrés y afrontamiento proactivo. Afrontamiento proactivo. Es decir, podemos prepararnos a que nos caiga. Y este es un poco el mensaje que quiero transmitir un poco ahora. Me queda, me parece, ¿cuánto me queda? 10 minutos. Pensaba que me había quedado 5. Fantástico. Bien, ¿cómo podemos trabajar todo esto? Vale. ¿Cómo podemos trabajar esto? Bueno, esta es una definición clásica de estrés. Es la definición de McGrath, que es del año 70. A mí me encanta porque es la definición más simple y que a mí me permite trabajar muy visualmente y muy rápidamente. Hay 3 elementos. Tenemos por un lado, bueno, hay una cosa que está presente en todos los 3 elementos, que es lo de percibido. Luego lo cito. Tenemos por un lado las demandas percibidas, es decir, las exigencias, lo que nos llega. Tienes que hacer, y en tanto tiempo. Joder, que no llego. Las demandas pueden ser internas, es decir, uno mismo, por ejemplo, el perfeccionismo. Esto me lo encuentro muy frecuentemente, sobre todo con colectivos técnicos. O sea, a veces se estresan solos. Y encima, además, como quieren que los demás hagan exactamente lo mismo que ellos, se van a estresar mucho más, porque no tienen control sobre lo que el otro hace. Bien, pueden ser internas y son importantes, ojo. Pero también pueden ser externas, de distintos contextos, que no llego a pagar al final de mes. Pero también en el trabajo. Lo que nos ocupa son laborales. Frente a estas demandas, tenemos una capacidad para darle respuesta. Que, como veis, es percibida. A veces hago lo que yo me creo capaz, no necesariamente lo que soy capaz. Si hablamos de capacidad de respuesta, hablamos fundamentalmente de 2 elementos. Uno, lo que yo sé y puedo hacer en la organización, estaríamos hablando de competencias, y los recursos que dispongo para afrontar aquella condición difícil. Bien, la definición viene a decir, ¿cuándo se produce la situación de estrés? Como veis, es una definición dinámica. Bueno, cuando las demandas superan a mi capacidad de respuesta. Siempre y cuando esto tenga para mí importantes consecuencias percibidas. Y no siempre las consecuencias son negativas. Y esta es la otra parte que yo quería señalar hoy. Siempre, continuamente, estamos hablando del estrés en negativo, de los riesgos psicosociales en negativo. Nos estamos olvidando de una pata de todo el modelo. Una pata que nos permite complementar, ojo, complementar, no sustituir el trabajo psicosocial. Bien, positivas como pueden ser a veces las sensaciones o no de crecimiento, de reto, he aprendido mucho, me ha permitido empatizar con gente, me he conocido a mí mismo a través de las dificultades. Estos son positivas, pero también, y cuando hablamos de estrés normalmente hacemos referencia a estas, pueden ser negativas. La frustración de que no llego, la presión, incluso efectos a nivel fisiológico y a otro tipo de niveles. No voy a comentar esto es un ejemplo. Hace poco una charla que di sobre profesiones, concretamente eran voluntarios de ONGs, cuál era el efecto a largo plazo de estar expuestos a situaciones de estrés. ¿De acuerdo? Y bueno, un poco estar en la línea de lo que comentaba. Bien, ¿cómo trabajamos todo esto? Voy a empezar por lo primero, por la evaluación. En fin, primera cosa, las condiciones, y así lo hemos encontrado a nivel de estudios estadísticos de regresión, cuando hacemos evaluaciones de riesgo y luego hacemos un estudio en el que intentamos ver el comportamiento de distintas variables, es decir, vamos a ver cómo se comportan las condiciones de trabajo y cómo se comporta la percepción de salud de los trabajadores. Cuando hacemos esto, encontramos que hay una serie de condiciones de trabajo que tienen un efecto positivo en la salud. Hay condiciones de trabajo que generan pérdida de salud, pero es que hay condiciones de trabajo que generan bienestar y mejora de la salud. A eso es lo que me refería antes. Es decir, no vamos a trabajar exclusivamente en la pérdida de salud, vamos a incorporar también el crear más salud. Esto es una de las cosas que quería señalar. Y que luego el factor este de percepción, que no siempre unas condiciones de trabajo insaludables lo son para todos los colectivos. Si la mayoría, o sea, todos los modelos de evaluación pretenden ser la mayoría de los modelos de evaluación pretenden ser universales, con lo que no podemos comparar los resultados que se puede dar, por ejemplo, a un operario de la construcción con los resultados que tiene un ingeniero de planta. Tendremos que valorar
Es decir, que ese mapa de riesgos que vamos a ver, la fotografía de cada uno, tendremos que valorarla en su contexto. Probablemente esa condición de trabajo que para una persona le superaba su capacidad de respuesta y le generaba frustración, para la otra persona lo que le está generando es probablemente una situación de bienestar. No quiero que me quiten esto del trabajo, porque es lo que me permite crecer profesionalmente. Por tanto, es importante en el análisis de las condiciones tener en cuenta estos elementos. ¿Y cómo vamos a enterarnos? Pues no queda otra. A través de hablar con la gente. Los cuestionarios nos dan pistas, pero solamente eso. Es decir, vamos a ver un ejemplo rápido. Esto es una evaluación de riesgos psicosociales que hicimos hace unos cuantos años. Es referente a un colectivo de enseñanza concertada en Cataluña. Una muestra, eran 1.500 trabajadores aproximadamente y trabajadoras de enseñanza concertada. Vamos a fijarnos en dos de las dimensiones. En la dimensión de recursos, daos cuenta que las que aparecen chungas son las que, bueno, serían las rojas, ¿no? La de falta de recursos, que sería la que tiene un 16% de gente que piensa que aquí no disponemos de recursos, y otra que pasaría desapercibida. Y por la prevalencia de estas puntuaciones, ni siquiera la tocaríamos en un grupo de trabajo en una evaluación de riesgos, que es la de los conflictos interpersonales. Porcentaje 1,52. Es irrelevante. Si hacemos un estudio en profundidad, un análisis de regresión, intentamos explicar la varianza de la percepción en salud con el comportamiento de las condiciones de trabajo, nos podemos encontrar algo similar a esto. Esto sería en qué medida el modelo que estábamos utilizando explicaba la percepción de burnout de los trabajadores, en este caso de la enseñanza. Este es el resultado, o sea, es un resumen de todos los análisis de regresión. Y vemos que de todas, con diferencia, la condición que más explica varianza de salud son los conflictos interpersonales. Pero no, ¿qué es lo que nos venía a reflejar esto? Estaban afectando a muy poca gente, pero al pobre que lo estaba afectando lo estaba machacando. Fijaos la relación que tiene con síndrome de quemarse en el trabajo, con tensión psicológica, con problemas de salud, disfunciones sociales, mayor consumo de alcohol y, en general, asentismo. Vemos tres condiciones en este caso que explican la pérdida de salud. La inequidad en el trato, o sea, antes Bernardo también hacía referencia, es para mí uno de los conceptos clave dentro de los riesgos psicosociales, el contrato psicológico, la percepción de inequidad en el trato, etcétera, etcétera. Y la sobrecarga laboral. Son los tres que más explican pérdida de salud en este caso concreto. Y, en cambio, después vienen otras tres que explican la salud, pero en positivo. Es decir, lo que lo están explicando es varianza positiva de salud. La percepción de autoeficacia, esto es un clásico en los estudios de estrés. La mayor autonomía y mayor apoyo social en el trabajo. Si vamos al otro, antes os acordáis que comentaba que había una de las, que nos fijáramos en los recursos, en la falta de recursos. Vamos a ver cómo afectan los recursos. Pues los recursos parece ser que no tienen un efecto en la salud. O parece ser, vamos a ver, no podemos hablar de causalidad, podemos hablar de explicación de varianza, ¿de acuerdo? Pero bueno, parece ser que están relacionados con la satisfacción. En otro colectivo probablemente pueda ser un riesgo, pero en este colectivo concreto ya están acostumbrados a no tener recursos. Por lo tanto, hemos generado una competencia, somos resistentes a esta situación. Pero hombre, ojalá los tuviéramos, estaría mucho más contento. Es decir, que hay otro elemento importante que tenemos que considerar, y son las competencias con las que el trabajador afronta las condiciones de riesgo psicosocial. Y me quedan 2 minutos. Sí. ¿Vale? Esto sería un ejemplo. Cuando hacemos este tipo de estudios, uno de los principales efectos o condiciones que mayor impacto tienen en la salud son las exigencias emocionales. Siempre. En todos los estudios que hacemos análisis de regresión y existe esta dimensión, siempre. Y cuando hemos utilizado el modelo de esfuerzo-recompensa de Sigris en alguna evaluación, el ERI, el cuestionario ERI, el For Reward Imbalance, en la dimensión que también siempre tiene un impacto, parece que está muy relacionado con la salud, es la sobreimplicación. La sobreimplicación, que no es el commitment, no es el engagement, es el engagement, el sobrecompromiso. Es decir, cuando te llevan los problemas a casa y no puedes parar de darle vueltas en la cabeza. Cuando estás con alguien y no puedes hablar otra cosa con tus compañeros, con la familia, que del trabajo. Bien, respecto a orientaciones
que creo que hay que incorporar a la prevención de riesgos psicosociales. Y aquí la gran oportunidad. ¿Por qué? Pues primera, trabajar adicionalmente, complementariamente, que no os equivoquéis. Lo primero son las condiciones que están afectando de forma negativa a la salud. Esto es lo primero. Pero después vayamos a identificar y potenciar las condiciones que tienen un efecto positivo en la salud. Por lo tanto, incorporemos este elemento, el enfoque positivo también. Y además que tiene unas ventajas importantes. Pero cuando tú vas con un mensaje positivo a un empresario que le vas a sacar los colores solamente si hablas de las dimensiones de riesgo que aparecen en rojo, pues hombre, se va a quedar un poco contento también. Coño, hay cosas que hacemos bien. Pues claro que hay cosas que hacéis bien. Potenciar las fortalezas. Bien, otro elemento que me parece interesante. La percepción no solamente es individual. La percepción es colectiva. O sea, cómo vivimos las situaciones de estrés muchas veces son colectivas y no solamente. Y además que se produce contagio cuando entras a una organización. Al principio, pues igual, esto pasa mucho, por ejemplo, en las organizaciones asistenciales. Entras con toda la ilusión del mundo, que son vocacionales, y de repente ves que todo el mundo está más quemado que la pipa de un indio. Con lo que tú, al final, acabas en la misma. Otra cosa a tener en cuenta, un enfoque interactivo, sobre todo que tenga en cuenta esta relación a la que Bernardo hacía referencia antes, esta relación que se genera, este contrato, a este trato, ¿no? de buscar esta justicia, esta equidad. ¿Por qué me das a mí esto y al otro que ha hecho la mitad le das más o le das lo mismo? A veces es porque el mensaje no ha llegado bien, no es que haya una inequidad real detrás, pero es lo que uno percibe. Bien, otro elemento más. Un enfoque dinámico, que tenga en cuenta que las condiciones psicosociales van variando constantemente y más en la que nos toca vivir. Yo estoy haciendo fotos psicosociales de empresas que a los 3 meses, ¡pum!, pues ha habido un ERE. ¿Dónde está la foto aquella? La movida. Por lo tanto, también el elemento proactivo, el elemento de resistencia. Es decir, desarrollemos también las competencias de los trabajadores para que afronten mejor la que pueda caer. Esta es otra. Y por otro lado, simplemente quería citar también el que tengamos en cuenta que las herramientas de evaluación de riesgos psicosociales y las estrategias de intervención no son la Biblia, son muy útiles, son económicas, nos dan muchísimas pistas en poco tiempo, pero no son la Biblia. Y además corren el riesgo de que estos riesgos emergentes a los que hacía referencia Bernardo, que se están incorporando cada vez, no estén presentes en el modelo que estamos evaluando. Por lo tanto, necesidad, triangular información, buscar distintas fuentes de información. Significa cuestionarios y hablar con la gente. Y pues estos son los consejos que quería darles. Muchas gracias y... de casco. Bueno, pues, muchas gracias, Bernardo, muchas gracias, Francisco. No hay tiempo para preguntas porque, como veis, el programa es muy denso y como nos vamos ya con retraso casi de un cuarto de hora, si no nos vamos a ir a las 3 y pico, a las 4 de la tarde. Entonces, dar las gracias a los dos, levantamos la mesa y damos paso a la siguiente mesa. Gracias.